Antes de que te vayas, quiero decirte gracias por todo el cariño y apoyo en mi canal de ciencia ficción. Ustedes han hecho posible este camino. Así que cuando me pidieron más drama, giros inesperados y pura justicia, los escuché. He lanzado un nuevo canal con las historias de venganza más emocionantes que jamás escucharás. Los primeros episodios ya están disponibles, así que haz clic en el enlace, suscríbete y acompáñame. Tu próxima historia favorita te está esperando. La capitana Elena Rodríguez observaba las enormes naves que acababan de aparecer en sus pantallas. Las naves alienígenas eran gigantescas, cada una 10 veces más grande que su propia nave, el sueño de los pioneros. Sus oscuros cascos de metal relucían con extrañas luces azules, y la energía crepitaba alrededor de puertos de armas que parecían lo suficientemente grandes como para tragarse su puente de mando entero. «Señora, están enviando un mensaje», dijo el teniente Davis desde la estación de comunicaciones. Su voz temblaba ligeramente. «Póngalo en pantalla», dijo Elena, tratando de mantener la voz firme. Este era el primer contacto de la humanidad con vida extraterrestre, y no estaba yendo como nadie había esperado. La pantalla principal parpadeó y apareció un rostro alienígena. La criatura tenía 4 ojos dispuestos en un patrón de rombo sobre su cráneo alargado. Su piel era de un color verde pálido, y cuando habló, su voz sonó como metal rechinando. «Vertebrados primitivos», dijo el alienígena, sus palabras de alguna manera traducidas por sus sistemas informáticos. «Soy el almirante Quetzal del Concordato Seiriano. Rendirán sus naves inmediatamente y se someterán a procesamiento. Su especie servirá al Concordato como trabajadores en las colonias exteriores». Elena sintió que su corazón se aceleraba, pero se obligó a mantener la calma. «Habla la capitana Elena Rodríguez, de la nave de exploración terrana Sueño de los Pioneros. Venimos en son de paz, buscando el diálogo y el entendimiento mutuo entre nuestros pueblos». Los 4 ojos del alienígena parpadearon en lo que podría haber sido diversión. «¿Diálogo? Hablas de diálogo cuando toda tu especie posee la sofisticación tecnológica de niños jugando con fuego. Vuestras naves están hechas de metal simple y queman combustible químico. Vuestras armas no podrían ni arañar nuestros cascos. No habrá diálogo, solo sumisión». Detrás de Elena, su oficial táctico susurró con urgencia: «Capitana, nuestros sensores están detectando lecturas de energía que nunca he visto. Solo sus escudos están generando más potencia que toda nuestra nave». El almirante Quetzal continuó hablando. «Tenéis 30 segundos para rendiros o demostraremos por qué el Concordato Seiriano ha gobernado este sector del espacio durante 3000 años». Elena miró a su alrededor en el puente. Su tripulación de 43 hombres y mujeres se había ofrecido voluntaria para esta misión de explorar más allá del espacio conocido. Tenían familias en la Tierra, sueños de descubrimiento, esperanzas para el futuro de la humanidad entre las estrellas. No podía simplemente entregarlos a la esclavitud. «Almirante», dijo con cuidado, «seguramente seres tan avanzados como ustedes pueden ver el valor de la coexistencia pacífica. Tenemos mucho que aprender unos de otros». 20 segundos, respondió Quetzal fríamente. La mente de Elena corría a toda velocidad. Las 2 fragatas de escolta que flanqueaban su nave, el Desafío y la Unidad, llevaban un total de 60 tripulantes más. Contra las 5 naves de guerra alienígenas que los rodeaban, no tenía ninguna posibilidad en una pelea. Pero la rendición significaba la esclavitud para todos a bordo, posiblemente para toda la humanidad. 10 segundos. Elena tomó su decisión. «Todas las naves, salto de emergencia al hiperespacio, mi señal. Navegación, coordenadas aleatorias, distancia máxima». «Capitana», gritó su navegante. «Un salto aleatorio podría ponernos en cualquier lugar. Podríamos acabar dentro de una estrella». «Hágalo», ordenó Elena. La expresión del almirante alienígena cambió a una de leve irritación. «Vuestro tiempo se ha acabado, primitivos». Las naves seirianas abrieron fuego. Rayos de energía blanco-azulada salieron disparados de sus puertos de armas. El primer rayo alcanzó al Desafío. Elena observó con horror cómo la fragata simplemente se desvanecía en un destello de luz. No hubo explosión ni escombros. La nave y sus 22 tripulantes simplemente habían desaparecido. «Salten ahora», gritó Elena. La unidad intentó virar, pero el segundo rayo de energía la alcanzó a la popa. La fragata se hizo pedazos como un juguete, su casco derritiéndose en segundos. 21 vidas más perdidas en un instante. Hiperespacio en 3, 2, contaba el navegante.
Un tercer rayo se disparó hacia el sueño de los pioneros, pero la nave desapareció en el hiperespacio justo cuando la energía mortal pasaba por el espacio donde había estado. Elena sintió la familiar sensación de náuseas del viaje hiperespacial, pero esta vez estaba mezclada con dolor y terror. En menos de un minuto, había perdido 2 naves y 43 tripulantes. Los alienígenas los habían destruido con la misma facilidad con la que se aplastan moscas. ¿Cuánto falta para que salgamos del hiperespacio? Preguntó. 12 horas, capitana. Saldremos cerca del sistema Vega. Elena se desplomó en su silla de mando. A su alrededor, la tripulación del puente trabajaba en un silencio conmocionado. Habían ido en busca de nuevos mundos y nueva vida. En su lugar, habían encontrado la muerte y la esclavitud esperando entre las estrellas. Capitana, dijo su oficial de comunicaciones en voz baja, he logrado grabar todo. Las transmisiones alienígenas, las lecturas de energía, las firmas de las armas. El comando querrá ver esto. Elena asintió. Al menos su sacrificio no sería en vano. La Tierra sabría lo que se avecinaba. Durante las siguientes horas, mientras el sueño de los pioneros viajaba por el hiperespacio, Elena revisó los datos que su tripulación había recopilado. El panorama que dibujaban era aterrador. Las naves eirianas usaban tecnología que estaba cientos de años más allá de cualquier cosa que los humanos hubieran desarrollado. Sus armas convertían la materia en energía. Sus escudos probablemente podrían detener armas nucleares. Sus naves se movían más rápido que cualquier otra en la flota humana. Señora, informó su oficial científico, he estado analizando sus señales de comunicación. Basándome en los patrones de frecuencia y la potencia de transmisión, creo que podemos estimar hasta dónde llegan sus emisiones. ¿Qué has encontrado? Sus señales se transmiten a través de una esfera de espacio de aproximadamente 200 años luz de diámetro. Si cada señal representa un sistema estelar bajo su control, entonces el concordato seiriano gobierna sobre miles de mundos. Elena sintió un escalofrío. La humanidad controlaba exactamente 12 sistemas estelares y tenía una población total de unos 30.000 millones de personas repartidas en varios planetas y estaciones espaciales. Contra un imperio de miles de mundos, eran menos que nada. Cuando el sueño de los pioneros finalmente salió del hiperespacio cerca de Vega, Elena envió inmediatamente un mensaje prioritario a comando de la Tierra. El mensaje contenía todo lo que habían aprendido sobre los eirianos, junto con su recomendación de que la humanidad comenzara los preparativos inmediatos para una invasión. La respuesta llegó 18 horas después. El almirante Torres, jefe de la defensa de la Tierra, apareció en la pantalla con aspecto sombrío. Capitana Rodríguez, su informe ha sido revisado por el Consejo de Defensa de Emergencia. Estamos retirando todas las naves de exploración inmediatamente. Nuestros mejores científicos están analizando los datos que proporcionó, pero las evaluaciones preliminares no son alentadoras. Elena se lo esperaba. ¿Cuáles son nuestras opciones, almirante? Torres guardó silencio por un largo momento. Sinceramente, capitana, no estamos seguros de tener ninguna. La brecha tecnológica es tan vasta que la resistencia militar convencional parece imposible. Sin embargo, hay un proyecto que podría ofrecer una esperanza. La doctora Saracen ha estado trabajando en algo clasificado, algo que podría nivelar el campo de juego. ¿Qué tipo de proyecto? Eso está por encima de su autorización de seguridad, capitana. Pero le diré esto, si la doctora Chen tiene razón, la humanidad podría tener una ventaja que los alienígenas no esperan: nuestra capacidad para hacer que lo imposible funcione. Elena sintió una pequeña chispa de esperanza. La humanidad siempre había sido buena para resolver problemas de maneras inesperadas. Cuando los primeros colonos llegaron a Próxima Centauri y encontraron el planeta cubierto de tormentas tóxicas, construyeron ciudades subterráneas. Cuando las colonias de Marte se enfrentaron a la escasez de alimentos, aprendieron a cultivar en la delgada atmósfera del planeta. Quizás, de alguna manera, podrían encontrar una forma de sobrevivir a esto también. Traiga su nave a casa, capitana, dijo el almirante Torres. Tenemos trabajo que hacer. Mientras el sueño de los pioneros ponía rumbo a la Tierra, Elena pensó en los 43 tripulantes que nunca volverían a ver su hogar. Había fracasado en salvarlos, pero su sacrificio le había dado a la humanidad su única advertencia. Ahora dependía de gente más inteligente que ella encontrar una manera de mantener a su especie libre. Las naves alienígenas estaban ahí fuera, en alguna parte, probablemente ya dirigiéndose hacia el espacio humano. La invasión llegaría, y cuando lo hiciera, la humanidad necesitaría un milagro para sobrevivir.
La doctora. Sarah Chen estaba en el laboratorio oculto en las profundidades de la superficie de Luna, observando la pantalla holográfica que mostraba el arma alienígena disparando. Había visto la grabación del sueño de los pioneros docenas de veces, pero todavía le revolvía el estómago. La forma en que la nave humana simplemente se desvanecía era más que aterradora. Ejecuta el análisis de nuevo, le dijo a su ordenador. La pantalla cambió, mostrando flujos de datos que para la mayoría de la gente no tendrían sentido. Pero para Sarah, los números contaban una historia de tecnología tan avanzada que bien podría ser magia. Las armas alienígenas no solo destruían la materia, de alguna manera la convertían directamente en energía con una eficiencia perfecta. Sus escudos curvaban el propio espacio para desviar los ataques. Sus naves se movían plegando el espacio-tiempo a su alrededor. Doctora Chen, su asistente, Marcus Webb, entró en el laboratorio con una taza de café humeante. El Consejo de Defensa de Emergencia está aquí para su presentación. Sarah sintió y guardó su trabajo. Hoy, o convencería a los líderes de la Tierra para que apoyaran el proyecto más imposible de la historia humana, o vería a su especie marchar hacia la esclavitud. La sala de conferencias principal estaba abarrotada con las personas más poderosas de la Tierra. El almirante Torres se sentaba a la cabeza de la mesa, su rostro curtido mostrando la tensión de la última semana. A su alrededor se sentaban generales, científicos, políticos e industriales. Todos miraban a Sarah con una esperanza desesperada. Damas y caballeros, comenzó el almirante Torres. La doctora Chen ha estado trabajando en el proyecto más clasificado de la humanidad durante los últimos 5 años. Sarah, muéstrales lo que tienes. Sarah activó la pantalla holográfica de la sala. Una imagen tridimensional de una nave espacial apareció sobre la mesa, pero no se parecía a ninguna nave humana jamás construida. La nave parecía fluir como metal líquido. Su superficie estaba cubierta de patrones geométricos que dolían al mirar directamente. Esta es la ARS Paradox, dijo Sarah. Una nave de guerra diseñada usando principios que, según nuestra comprensión actual de la física, no deberían funcionar. El general Morrison, jefe de los marines espaciales, se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere decir con que no deberían funcionar? Sarah tocó su tableta y la pantalla se acercó al casco de la nave. El blindaje exterior está hecho de metal de tunelización cuántica. Existe en múltiples estados de probabilidad simultáneamente, lo que significa que las armas enemigas tienen solo una pequeña posibilidad de golpearla realmente en una sola realidad. La sala estalló en murmullos confusos. La senadora Williams levantó la mano. Doctora Chen, ¿está diciendo que esta nave puede esquivar balas existiendo en universos paralelos? En términos simples, sí, respondió Sarah. Pero eso es solo el comienzo. La pantalla cambió para mostrar el interior de la nave. Donde las naves normales tenían pasillos y habitaciones sólidas, la Paradox parecía tener espacios orgánicos y fluidos que se movían y cambiaban. La estructura interna de la nave se basa en tecnología vinculada a la conciencia, continuó Sarah. La tripulación no solo opera la nave, se convierte en parte de ella. A través de interfaces neuronales, sus mentes se conectan directamente al cerebro cuántico de la nave, permitiéndoles pensar y reaccionar más rápido que cualquier ordenador. El almirante Torres parecía escéptico. Sarah, esto suena a ciencia ficción. ¿Cómo sabe que algo de esto es posible? Sarah había estado esperando esta pregunta. Tocó su tableta de nuevo y la pantalla mostró una nueva imagen. Un trozo de metal retorcido cubierto con los mismos patrones fluidos que el diseño de su nave. Hace 6 años, unos mineros de asteroides en el cinturón encontraron esto, dijo. Una nave abandonada enterrada en un gran asteroide. La nave era vieja, quizás de miles de años. Pero cuando la estudiamos, encontramos tecnología que estaba claramente basada en principios de diseño humano, solo que mucho más avanzada de lo que podemos lograr actualmente. La sala quedó en silencio. El doctor Patel, del Instituto de Física Avanzada, fue el primero en hablar. ¿Está sugiriendo que esa nave abandonada fue construida por humanos del futuro? Estoy sugiriendo, dijo Sarah con cuidado, que la humanidad tiene potencial de desarrollar tecnología que funciona de manera diferente a lo que crean otras especies, donde los alienígenas como los eirianos usan la fuerza bruta, armas más grandes, escudos más fuertes, más potencia. Los humanos innovan. Encontramos formas de hacer posible lo imposible. Cambió la pantalla de nuevo, mostrando los sistemas de armas de la nave. La Paradox lleva a algo que llamo un cañón de cascada de probabilidad. En lugar de disparar energía o proyectiles, dispara incertidumbre concentrada.
Cuando golpea una nave enemiga, esa nave tiene una alta probabilidad de simplemente dejar de existir. El ministro de Finanzas Henan parecía confundido. ¿Cómo se convierte la incertidumbre en un arma? La mecánica cuántica nos dice que la realidad es fundamentalmente incierta, explicó Sarah. En el nivel más pequeño, las partículas existen en múltiples estados hasta que son observadas. El cañón de cascada de probabilidad toma esa incertidumbre y la amplifica a niveles macroscópicos. Una nave enemiga golpeada por esta arma podría existir, podría no existir, podría existir pero estar en otro lugar por completo. El general Morrison golpeó la mesa con la mano. Esto es una locura. Está hablando de construir una nave fantasma que dispara rayos de imposibilidad. Sarah se encontró con su mirada con calma. General, 43 seres humanos murieron porque intentamos luchar contra tecnología alienígena imposible con armas convencionales. Nuestra única oportunidad es volvernos imposibles nosotros mismos. El almirante Torres estudió la nave holográfica que giraba lentamente sobre la mesa. Sarah, asumiendo que algo de esto pudiera funcionar realmente, ¿cuánto tiempo llevaría a construirla? 18 meses, respondió Sarah. Pero solo si dedicamos todos los recursos que tiene la humanidad. Necesitaríamos materia exótica de las estaciones mineras de los gigantes gaseosos, procesadores cuánticos de los laboratorios de Luna y voluntarios dispuestos a someterse a procedimientos de modificación neuronal que podría matarlos. ¿Voluntarios para qué?, preguntó la senadora Williams. La interfaz de conciencia de la nave requiere operadores humanos que puedan sobrevivir a que sus mentes se fusionen parcialmente con un ordenador cuántico. Según nuestras simulaciones, alrededor del 60% de los sujetos de prueba morirán durante el proceso. La sala estalló en discusiones. Algunos miembros del consejo calificaron el proyecto de locura. Otros señalaron que no tenían otras opciones. A través de todo, Sarah esperó pacientemente. Finalmente, el almirante Torres pidió silencio. Doctora, Chen dijo que esta nave abandonada se basaba en principios de diseño humano. ¿Cómo puede estar segura? Sarah había esperado que alguien hiciera esa pregunta, porque encontré algo más en los restos. La pantalla cambió para mostrar una pequeña placa de metal cubierta de símbolos. Esta es una placa de identificación del puente de la nave. Está escrita en inglés, pero usando un alfabeto que aún no existe. El nombre de la nave era la HS paradoja temporal. Las implicaciones golpearon la sala como un golpe físico. El doctor Patel susurró. ¿Está diciendo que encontramos nuestra propia nave del futuro? Estoy diciendo, replicó Sarah, que de alguna manera los humanos desarrollan esta tecnología. La pregunta es si la desarrollamos a tiempo para salvarnos de los eirianos. El almirante Torres miró alrededor de la mesa a los rostros de los líderes de la Tierra. Cada persona luchaba con la misma elección imposible. Intentar algo que desafiaba las leyes de la física o aceptar la esclavitud para la raza humana. ¿Todos a favor del proyecto Prometeo?, preguntó Torres. Una por una, las manos se levantaron alrededor de la mesa. No todos votaron que sí, pero fueron suficientes. Torres asintió sombríamente. Doctora, Chen, tiene su autorización. Construya su nave imposible. Y que Dios nos ayude a todos si se equivoca. Sarah recogió sus materiales, su mente ya corriendo con las miles de tareas que tenía por delante. Tendrían que explotar asteroides en busca de materia exótica. Científicos de todo el sistema solar tendrían que abandonar sus proyectos actuales para trabajar en tecnologías que no deberían existir. Y en alguna parte, tendrían que encontrar voluntarios lo suficientemente valientes como para arriesgar sus mentes por la supervivencia de la humanidad. Al salir de la sala de conferencias, Sarah pensó en la placa de identificación de la nave del futuro. Si lograban construir la Paradox, ¿viajaría finalmente atrás en el tiempo para convertirse en la nave abandonada que habían encontrado? ¿Estaba el futuro de la humanidad ya escrito, o lo estaban creando a través de sus desesperados intentos de sobrevivir? De cualquier manera, el trabajo comenzaba ahora. En 18 meses, la humanidad tendría la nave de guerra imposible que podría salvarlos, o se enfrentarían a la flota seiriana con nada más que armas convencionales y coraje. Sarah no tenía ninguna intención de fracasar. El comandante Hake Sullivan flotaba en la bahía médica, inconsciente conectado a más máquinas de las que Sarah Chen había visto nunca alrededor de una persona. Cables y tubos iban desde su cabeza a un dispositivo que zumbaba con una energía apenas contenida. En los monitores alrededor de su cama, su actividad cerebral mostraba patrones que se parecían más a ecuaciones cuánticas que al pensamiento humano normal.
¿Cuánto tiempo ha estado sedado? Preguntó Sara a la doctora. Martínez, la oficial médica jefe. 72 horas, respondió Martínez, revisando su tableta. La instalación de la interfaz neuronal fue más complicada de lo que esperábamos. Su cerebro se está adaptando a los procesadores cuánticos, pero está luchando contra los cambios. Sara observó los signos vitales de Jaque fluctuar salvajemente en las pantallas. Él era el tercer voluntario en intentar el procedimiento de modificación neuronal. Los dos primeros habían muerto en cuestión de horas, sus cerebros incapaces de manejar la conexión con los sistemas de conciencia cuántica de la nave. Si no lo logra, dijo Martínez en voz baja, no estoy segura de que debamos volver a intentarlo. La mente humana podría no ser compatible con esta tecnología. Sara miró a través de la ventana de la bahía médica hacia el enorme sitio de construcción más allá. La HMS Paradox estaba tomando forma en los astilleros de Luna, pero el progreso era más lento de lo que nadie había esperado. El blindaje de tunelización cuántica de la nave seguía cambiando entre estados de probabilidad, haciendo casi imposible instalar otros sistemas. 3 prototipos de motor habían explotado durante las pruebas, matando a una docena de ingenieros y retrasando el proyecto durante meses. Tenemos que seguir intentándolo, dijo Sara. Sin la interfaz neuronal, la nave es solo un costoso trozo de metal imposible. Afuera, los equipos de construcción trabajaban sin descanso en la nave que no debería existir. El casco de la nave fluía como mercurio líquido, su superficie cubierta de patrones geométricos que parecían moverse cuando nadie los miraba directamente. Las herramientas convencionales a menudo atravesaban el blindaje de tunelización cuántica, obligando a los ingenieros a desarrollar métodos de construcción completamente nuevos. Los sistemas de armas de la nave estaban resultando aún más desafiantes. Los cañones de cascada de probabilidad requerían materia exótica que solo podía crearse en el entorno de alta presión del núcleo de Júpiter. Los equipos de minería trabajaban desesperadamente para extraer suficiente material, mientras los científicos intentaban averiguar cómo contener materia que existía en múltiples estados cuánticos simultáneamente. Doctora, Chen, la llamó su asistente Marcus por el intercomunicador. Estamos teniendo otro problema con el núcleo del motor. Sara suspiró y se dirigió a la bahía de construcción principal. Los motores de la Paradox se basaban en tecnología que plegaba el espacio-tiempo alrededor de la nave, pero cada prueba había resultado en un fallo catastrófico. El último prototipo había creado un microagujero negro que consumió la mitad de la instalación de pruebas antes de extinguirse. En la bahía de motores, el ingeniero jefe Rodríguez le mostró a Sara los restos retorcidos de su cuarto intento de motor. La matriz de plegado espacial colapsó de nuevo, dijo. El campo de contención no pudo soportar las distorsiones gravitacionales. ¿Y los estabilizadores cuánticos? Preguntó Sara. Ayudaron durante unos 30 segundos. Luego comenzaron a existir en demasiados estados de probabilidad para funcionar. Rodríguez pateó un trozo de escombro. Sara, llevo 20 años construyendo motores y te digo que esta tecnología es imposible. Sara miró los restos y sintió que la desesperación se apoderaba de ella. Llevaban trabajando 8 meses usando recursos de todo el sistema solar, y la nave todavía estaba lejos de ser funcional. Mientras tanto, se habían avistado naves exploradoras e irianas acercándose al espacio humano. Las estimaciones de inteligencia sugerían que la flota alienígena principal llegaría en 6 meses. Doctora, Chen, la voz de Marcus crepitó de nuevo por el intercomunicador. El comandante Sullivan se está despertando. Sara corrió de vuelta a la bahía médica, con la esperanza y el miedo luchando en su pecho. Si Jaque sobrevivía al procedimiento de la interfaz neuronal, finalmente podrían tener un gran avance. Si moría como los demás, no estaba segura de que pudieran encontrar más voluntarios. Los ojos de Jaque se abrieron lentamente, pero ya no eran del todo normales. Los iris cambiaban de color de marrón a dorado y a plateado, como si reflejaran una luz que existía en múltiples dimensiones. Cuando habló, su voz tenía una extraña cualidad armónica. Puedo verla, susurró. La nave no es solo metal y circuitos. Está viva. La doctora. Martínez pasó su escáner sobre la cabeza de Jaque. Su actividad cerebral no se parece a nada que haya registrado. Es como si estuviera pensando en superposición cuántica. Jaque se sentó lentamente y Sara notó que las máquinas alrededor de su cama comenzaron a operar más suavemente. Las pantallas médicas mostraban lecturas más claras, e incluso las luces de la habitación parecían brillar con más firmeza. La nave
dijo Jake, su nueva y extraña voz cargada de armónicos que hacían doler los dientes de Sara. Está tratando de existir, pero necesita una conciencia para anclarla en esta realidad. Los motores fallan porque no hay nadie que les diga qué estado de probabilidad mantener. Sara sintió crecer la emoción. ¿Estás diciendo que la nave necesita una mente humana para funcionar? No cualquier mente, respondió Jake. Una mente que puede existir en múltiples estados cuánticos simultáneamente. Eso es lo que hace la interfaz neuronal. Permite que una conciencia humana se extienda a través de realidades paralelas. Durante las siguientes semanas, Jake trabajó con los equipos de ingeniería para resolver problemas que los habían desconcertado durante meses. Con su mente cuánticamente mejorada conectada a los sistemas de la nave, los motores finalmente lograron un plegado espacial estable. Las armas de cascada de probabilidad comenzaron a funcionar de manera consistente. El blindaje de tunelización cuántica aprendió a mantener configuraciones defensivas óptimas. Pero el proceso estaba claramente pasando factura a Jake. Su apariencia se volvía más etérea cada día, como si se estuviera desvaneciendo lentamente de la realidad normal. A la doctora Martínez le preocupaba que la interfaz neuronal estuviera consumiendo su humanidad pieza por pieza. «Puedo sentirme extendiéndome a través de infinitas posibilidades», le dijo Jake a Sara durante una de sus reuniones diarias. A veces recuerdo haber crecido en Marte, a veces en la Tierra, a veces en lugares que no existen en esta línea de tiempo. El yo con el que estás hablando es solo una probabilidad entre muchas. Sara se sentía culpable por lo que le estaban haciendo, pero la alternativa era la extinción de la libertad humana. ¿Sigues siendo tú, Jake? Él sonrió, y por un momento sus ojos volvieron a su color marrón normal. Soy más yo que nunca. Puedo ver todos los diferentes caminos que mi vida podría haber tomado, todas las decisiones que llevaron a otras versiones de la realidad. Esta versión de mí eligió salvar a la humanidad, y estoy orgulloso de esa elección. La construcción de la nave se aceleró drásticamente con la ayuda de Jake. Los sistemas que parecían imposibles de integrar comenzaron a funcionar juntos sin problemas. La conciencia de la nave comenzó a despertar, y los miembros de la tripulación informaron que la nave parecía anticipar sus necesidades. Pero surgieron nuevos problemas. Los vuelos de prueba revelaron que la Paradox existía en demasiados estados de probabilidad para la navegación convencional. La nave podría llegar a su destino, o podría llegar a un lugar completamente diferente, o podría dividirse en múltiples versiones que llegarían a diferentes lugares. Necesitamos más operadores de interfaz neuronal, explicó Jake a la dirección de proyecto. Una conciencia no es suficiente para mantener la nave enfocada en una sola realidad. Necesitamos al menos 5 mentes trabajando juntas para mantener una existencia coherente. La búsqueda de voluntarios adicionales se vio obstaculizada por la tasa de mortalidad del 50% del procedimiento. Muchos candidatos cualificados se negaron a arriesgar sus vidas por una tecnología experimental. Otros se ofrecieron voluntarios, pero murieron durante la instalación de la interfaz neuronal. Finalmente, encontraron 4 candidatos más exitosos. La teniente Sarah Kim, una expiloto de caza, el doctor Alex Petro, un físico cuántico, la ingeniera María Santos, especialista en contención de materia exótica, y el cabo David Chan, un experto en sistemas informáticos. Cada superviviente del procedimiento mostró la misma conciencia cuánticamente mejorada que Jake, y juntos comenzaron a despertar verdaderamente el potencial de la nave. Con 5 mentes cuánticamente vinculadas operando la nave, la Paradox alcanzó capacidades que desafiaban la comprensión. Podía existir en múltiples lugares simultáneamente, disparar armas que alcanzaban objetivos en universos paralelos y defenderse cambiando entre estados de probabilidad más rápido de lo que los sensores enemigos podían rastrear. Pero el tiempo se estaba agotando. Se habían avistado exploradores eirianos avanzados en el sistema solar exterior, y la flota alienígena principal estaba a solo unas semanas de distancia. La nave estaba tan lista como podían hacerla, pero nadie sabía si sería suficiente para enfrentar una tecnología que había dominado la galaxia durante miles de años. Mientras la Paradox se preparaba para su primera misión de combate, Sara observaba a los 5 miembros de la tripulación cuyas mentes ahora existían parcialmente fuera de la realidad normal. Habían sacrificado su humanidad para salvar a su especie, convirtiéndose en algo nuevo y extraño en el proceso. Solo esperaba que fuera suficiente. La HMS Paradox flotaba en el espacio cerca de la estación próxima, su casco brillando entre diferentes estados de probabilidad. A simple vista, la nave parecía parpadear dentro y fuera de la existencia, a veces sólida, a veces translúcida,
a veces pareciendo estar en dos lugares a la vez. El comandante Hake Sullivan estaba sentado en la silla de capitán, pero sentado ya no era del todo preciso. Su conciencia estaba extendida por toda la red neuronal cuántica de la nave, experimentando la realidad desde docenas de perspectivas diferentes simultáneamente. A través de los sensores de la nave, podía ver los rostros aterrorizados de los civiles que estaban siendo evacuados de la estación. Con sus propios ojos, observaba a su tripulación prepararse para su primera batalla real. «¿Cuánto falta para que llegue la flota seiriana?», preguntó, su voz cargada de armónicos que hacían vibrar extrañamente los altavoces de puente. La teniente Sarah Kim, con su propia conciencia parcialmente fusionada con los sistemas de navegación de la nave, respondió sin abrir los ojos. 17 minutos. Están saliendo del hiperespacio en formación de ataque. Hake sintió las emociones de la nave mezclándose con las suyas. Anticipación, miedo y algo que podría haber sido hambre. La Paradox quería luchar. Había sido creada para este propósito, y cada circuito cuántico en su casco imposible anhelaba probarse contra los alienígenas que habían asesinado a tantos humanos. ¿Estado de la evacuación?, preguntó Hake. Las naves de transporte se están alejando de la estación ahora, informó el doctor Alex Petro desde la estación de ciencia. 8.000 civiles a salvo. Les hemos dado tiempo suficiente. A través de los sensores cuánticos de la nave, Hake podía sentir la flota seiriana que se acercaba como un frente de tormenta de energía hostil. 12 naves de guerra, cada una lo suficientemente masiva como para destruir una colonia humana con una sola salva. A la cabeza iba la nave insignia del almirante Ketvar, el mismo alienígena que había asesinado a las tripulaciones del Desafío y la Unidad. «Están saliendo del hiperespacio», anunció la ingeniera María Santos desde su posición en la consola de armas. La flota seiriana se materializó en una formación de ataque perfecta, sus cascos oscuros repitando con escudos de energía y sistemas de armas que podían convertir planetas en polvo. Hake había visto las grabaciones de su encuentro con el sueño de los pioneros docenas de veces, pero enfrentarse a las naves alienígenas en persona era diferente. Irradiaban un poder y una confianza construidos a lo largo de milenios de conquista. La voz del almirante Ketvar crepitó por el sistema de comunicación, con el mismo tono arrogante que Hake recordaba de las grabaciones. «Atención, nave humana. Se rendirán inmediatamente y se prepararán para ser abordados. La resistencia resultará en su destrucción». Hake sonrió, sintiendo la diversión de la nave resonar a través de su conciencia. A la Paradox las amenazas de los alienígenas le parecían entretenidas. Habla el comandante Sullivan de la HMS Paradox. Tienen 30 segundos para retirarse de este sistema antes de que demostremos por qué la humanidad no se rinde. En la pantalla principal, los 4 ojos del almirante Ketvar parpadearon en lo que podría haber sido sorpresa. ¿Una nave? Los humanos envían una nave contra el poder de Concordato. Vuestra especie es verdaderamente tan primitiva como creíamos. 20 segundos, respondió Hake con calma. La expresión del almirante alienígena cambió a una de ira. Destruyanlos. Las naves seirianas abrieron fuego simultáneamente. 12 chorros de energía blanco-azulada se lanzaron hacia la Paradox, cada rayo con suficiente potencia para vaporizar una montaña. Hake sintió que la conciencia de su tripulación se fusionaba más plenamente con la nave mientras se preparaban para defenderse. Los rayos de energía pasaron por el espacio vacío donde la Paradox había estado un microsegundo antes. La nave no se había movido en ningún sentido convencional. En cambio, se había desplazado a un estado de probabilidad donde las armas no habían sido disparadas en su ubicación. ¿Qué? La voz del almirante Ketvar transmitía confusión. ¿A dónde han ido? La Paradox se materializó detrás de la formación seiriana, sus cañones de cascada de probabilidad cargándose con un sonido como si la realidad se desgarrara. Hake sintió que los sistemas de puntería de la nave se fijaban en la nave alienígena más cercana. Pero algo andaba mal. Las armas fluctuaban entre diferentes estados cuánticos, incapaces de mantener un blanco coherente. «María, ¿qué pasa con las armas?», preguntó Hake. La conciencia de la ingeniera Santos estaba profundamente inmersa en los sistemas de armas de la nave, tratando de estabilizar las cascadas de probabilidad. Los cañones están tratando de existir en demasiados estados a la vez. No consigo que se enfoquen en un solo objetivo. Las naves seirianas se giraron para enfrentar a la Paradox, su formación reorganizándose con una eficiencia practicada. Los alienígenas se habían encontrado con muchas tecnologías extrañas durante sus conquistas y se adaptaban rápidamente a nuevas amenazas. «Fuego a discreción», ordenó el almirante Ketvar.
Esta vez, las armas alienígenas rastrearon a la Paradox mientras se desplazaba entre estados de probabilidad. Algunos de los rayos de energía encontraron su objetivo, golpeando el blindaje de tunelización cuántica de la nave. Jake sintió cada impacto como un dolor físico. La conciencia de la nave gritaba mientras una energía extraña desgarraba su estructura imposible. Escudos al 60%, informó el Dr. Petrov. El blindaje cuántico tiene problemas para mantener la coherencia bajo fuego sostenido. Jake apretó los dientes, sintiendo la angustia de la nave mezclarse con la suya. Estaban perdiendo, y la tripulación todavía estaba aprendiendo a operar una tecnología que no debería existir. Pero a medida que la batalla continuaba, algo comenzó a cambiar. La conciencia de la teniente Kim encontró una resonancia armónica en los sistemas de navegación, permitiendo que la nave se desplazara entre estados de probabilidad más suavemente. El Dr. Petrov descubrió que los escudos funcionaban mejor cuando dejaba de intentar entenderlos y simplemente sentía sus fluctuaciones cuánticas. La ingeniera Santos aprendió a apuntar las armas no a donde estaban las naves enemigas, sino a donde podrían estar en realidades paralelas. El cabo Chan, que había estado en silencio hasta ahora, habló de repente desde su posición en la interfaz de la computadora. Puedo ver sus protocolos de coordinación. Las naves alienígenas usan entrelazamiento cuántico para comunicación instantánea. Si puedo interrumpir eso. Jake sintió la conciencia de Chan sumergirse profundamente en los sistemas de guerra electrónica de la nave. La Paradox extendió tentáculos de energía cuántica, tocando las redes de comunicación que unían a la flota seiriana. La voz del almirante Ketvar se cortó de repente a mitad de una orden. En toda la formación alienígena, las naves comenzaron a disparar a objetivos aleatorios mientras su coordinación colapsaba. 2 naves seirianas se golpearon accidentalmente con sus propias armas, sus escudos destellando y fallando bajo el fuego amigo. Ahora, susurró Jake, y la nave respondió. Los cañones de cascada de probabilidad finalmente lograron un blanco estable, disparando chorros de incertidumbre armada a las confundidas naves alienígenas. El primer objetivo simplemente dejó de existir, no destruido, sino negado, como si nunca hubiera estado allí. El segundo objetivo se dividió en múltiples estados de probabilidad, convirtiéndose en 3 naves diferentes que existían en realidades cuánticas separadas. La flota seiriana intentó retirarse, pero la Paradox estaba aprendiendo más rápido de lo que ellos podían adaptarse. La nave comenzó a existir en múltiples lugares simultáneamente, apareciendo detrás de diferentes naves enemigas y golpeándolas con armas que disparaban a través de límites dimensionales. La nave insignia del almirante Ketvar intentó escapar al hiperespacio, pero la Paradox se extendió a través del espacio cuántico y agarró la nave en fuga, devolviéndola a la realidad normal. Jake sintió el terror del almirante alienígena cuando su nave se materializó directamente frente a los cañones principales de la nave humana. Imposible, susurró Ketvar por el canal abierto. ¿En qué os habéis convertido? ¿Humanos? Jake miró los 4 ojos del alienígena en la pantalla, recordando las tripulaciones del desafío y la unidad que habían muerto por la arrogancia de esta criatura. Nos convertimos en lo que necesitábamos ser, dijo simplemente. El cañón de cascada de probabilidad disparó una última vez. La nave insignia del almirante Ketvar parpadeó entre existir y no existir durante varios segundos antes de decidirse finalmente por lo segundo. El alienígena que había llamado primitivos a los humanos se había ido, junto con su nave y su tripulación. La batalla había terminado. 12 naves de guerra seirianas habían sido destruidas o negadas por una sola nave humana que existía parcialmente fuera de la realidad normal. Pero Jake no sentía triunfo, solo agotamiento. La interfaz neuronal estaba consumiendo su humanidad, reemplazando sus pensamientos con cálculos cuánticos y evaluaciones de probabilidad. Rumbo a la Tierra, ordenó. El comando necesita saber que la Paradox funciona. Mientras la nave plegaba el espacio a su alrededor y desaparecía en el hiperespacio, Jake se preguntó cuánto de su yo original seguiría existiendo cuando llegaran a casa. La nave se estaba volviendo más humana mientras su tripulación se volvía más máquina. Era un intercambio justo por la supervivencia de la humanidad, pero el coste era más alto de lo que nadie había esperado. A través de los sensores cuánticos de la nave, podía sentir otras flotas seirianas moviéndose por el espacio, convergiendo en territorio humano. La batalla en la estación próxima fue solo el principio. Pronto se enfrentarían a todo el poder de un imperio que había gobernado la galaxia durante miles de años. Pero la humanidad había dado su primer paso para convertirse en algo imposible. La pregunta ahora era si podrían completar la transformación antes de que sus enemigos los destruyeran.
6 meses después de la batalla en la estación próxima, el nombre HMS Paradox se susurraba por toda la galaxia en una docena de idiomas diferentes. Algunas especies la llamaban la nave fantasma. Otras la conocían como la aniquiladora de realidades. El concordato seiriano había emitido órdenes permanentes de que cualquier flota que encontrara la imposible nave humana debía retirarse inmediatamente en lugar de enfrentarla. El comandante Hake Sullivan ya no parecía del todo humano. Su forma parpadeaba entre diferentes estados de probabilidad, a veces sólida, a veces translúcida, a veces pareciendo ser múltiples personas en el mismo espacio. Su conciencia existía a través de 17 realidades cuánticas diferentes simultáneamente, y podía sentir los pensamientos y emociones de cada ser vivo en un radio de 1 año luz. La doctora Sarah Chen había subido a bordo para observar la misión final de la nave, aunque a bordo ya no era del todo preciso. La Paradox no tenía una distinción clara entre interior y exterior. Sus espacios internos fluían y cambiaban según las necesidades de su tripulación cuánticamente mejorada, y los visitantes a menudo se encontraban caminando por pasillos que llevaban a lugares que no existían en el espacio normal. El mundo natal seiriano está fuertemente defendido, le dijo Sarah a Hake mientras estaban en lo que podría haber sido el puente. A su alrededor, la conciencia de la nave mostraba información táctica como esculturas de luz tridimensionales que se movían y cambiaban con cada nuevo dato. Hake asintió, su forma cambiando entre varias versiones diferentes de sí mismo mientras procesaba información de múltiples realidades. Plataformas de defensa orbital, escudos planetarios y toda la flota de Concordato reunida en un solo lugar. En circunstancias normales, sería imposible acercarse, y mucho menos atacar. Estas no son circunstancias normales, observó la teniente Sarah Kim. Su conciencia estaba extendida por los sistemas de navegación de la nave, permitiéndole ver las corrientes del propio espacio-tiempo. La nave existe en demasiadas realidades como para que las defensas convencionales puedan rastrearla. A través de los sensores cuánticos, Hake podía sentir la masiva flota seiriana reunida alrededor de su mundo natal. 3.000 naves de guerra, cada una capaz de destruir colonias humanas, todas esperando la llegada de la nave imposible que había humillado a su imperio. Han aprendido de nuestros encuentros anteriores, informó el doctor Alex Petro, desde su posición fusionada con los sistemas de ciencia de la nave. Sus armas ahora están calibradas para disparar a través de múltiples estados de probabilidad simultáneamente. Hake sonrió, sintiendo la diversión de la nave resonar a través de su conciencia. Los alienígenas pensaban que entendían en qué se había convertido la Paradox, pero estaban pensando en términos de tecnología convencional. No podían comprender que la nave y su tripulación habían trascendido los límites entre la conciencia y la realidad misma. «Llévanos dentro», ordenó Hake. La Paradox plegó el espacio a su alrededor y apareció en el sistema natal seiriano. Al instante, las alarmas sonaron en 3.000 naves enemigas mientras los sensores detectaban la llegada de la nave humana. Pero esos mismos sensores mostraban lecturas contradictorias. La nave estaba directamente adelante, detrás de la flota, dentro de los escudos planetarios y fuera del sistema simultáneamente. El almirante supremo Basket, líder de todo el ejército seiriano, abrió un canal de comunicación desde su buque insignia. «Nave humana, os enfrentáis al poder combinado de la flota de Concordato. Rendíos ahora y vuestras muertes serán rápidas». La respuesta de Hake llegó desde múltiples direcciones a la vez, su voz cargada de armónicos que hacían resonar extrañamente el equipo de comunicación de los alienígenas. «No vinimos aquí a rendirnos. Vinimos a mostraros en qué se ha convertido la humanidad». La flota seiriana abrió fuego. 3.000 naves descargaron sus armas simultáneamente, llenando el espacio con suficiente energía como para esterilizar sistemas estelares enteros. El bombardeo fue tan intenso que creó distorsiones gravitacionales localizadas, curvando la propia luz alrededor de la concentración de fuerza destructiva. La energía pasó por el espacio vacío donde había estado la Paradox, pero la nave apareció sin daños. En una docena de lugares diferentes alrededor de la flota, cada versión de la nave comenzó a disparar sus armas de cascada de probabilidad, y las naves seirianas comenzaron a desaparecer de la realidad. «Imposible», susurró el almirante supremo Basket mientras observaba cómo su flota era metódicamente borrada de la existencia. «Ninguna nave puede hacer frente a toda la armada del Concordato». Hake sintió que la conciencia de la nave se expandía, haciéndose más fuerte con cada nave enemiga que negaba. La Paradox estaba aprendiendo a existir en cientos de estados de probabilidad simultáneamente, convirtiéndose menos en un objeto físico y más en una fuerza de la naturaleza. «Ya no somos una sola nave»,
respondió Jake, su voz proviniendo del interior del propio puente del almirante alienígena. Somos una representación viva de la negativa de la humanidad a aceptar limitaciones. La batalla se convirtió en algo más allá de la guerra convencional. La Paradox se dividió en múltiples versiones de sí misma, cada una existiendo en una realidad cuántica diferente, pero todas trabajando juntas hacia el mismo objetivo. Las naves seirianas se encontraron luchando contra enemigos que podían atacar desde dimensiones paralelas, disparar armas que existían en múltiples líneas de tiempo y defenderse cambiando estados de probabilidad donde los ataques nunca se habían disparado. La ingeniera María Santos descubrió que podía manipular las armas de la nave para disparar hacia atrás en el tiempo, golpeando naves enemigas antes de que hubieran disparado sus propias armas. El Dr. Petrov aprendió a usar los escudos de la nave para crear áreas localizadas donde las leyes de la física funcionaban de manera diferente, convirtiendo los rayos de energía enemigos en inofensivos espectáculos de luces. El cabo David Chan, con su conciencia ahora distribuida por toda la red informática de la nave, comenzó a reescribir el código fundamental de la propia realidad. Las naves enemigas descubrieron que sus propias armas se volvían contra ellas, ya que Chan convenció al universo de que la flota seiriana en realidad se estaba disparando a sí misma. A medida que avanzaba la batalla, Jake sintió que su identidad individual se disolvía aún más en la conciencia cuántica de la nave. Se estaba volviendo menos humano con cada momento que pasaba, pero también se estaba convirtiendo en algo magnífico. A través de los sentidos de la nave, podía percibir la estructura matemática subyacente a toda la realidad, la espuma cuántica de la que emergía en el espacio y el tiempo, las infinitas posibilidades que existían más allá de la estrecha porción de probabilidad que la mayoría de los seres llamaban el mundo real. Sara, dijo, volviéndose hacia la doctora. Chen, necesito que sepas algo sobre la nave abandonada que encontramos. Sara lo miró, viendo todas las diferentes versiones de Jake que existían a través de múltiples realidades. ¿Qué pasa con ella? No era del futuro, dijo Jake, su forma volviéndose más translúcida a medida que su conciencia se extendía más por el espacio cuántico. Era de ahora. Cuando esta batalla termine, la Paradox viajará atrás en el tiempo para asegurar que la humanidad desarrolle esta tecnología en primer lugar. No solo estamos ganando una guerra, estamos creando un bucle causal que garantiza nuestra propia evolución. Las implicaciones golpearon a Sara como un golpe físico. No solo estaban usando tecnología imposible, se estaban convirtiendo en los seres imposibles que la habían creado. El futuro de la humanidad estaba escribiendo su propio pasado, asegurando que la especie siempre tendría las herramientas necesarias para trascender cualquier limitación. La flota seiriana continuó menguando a medida que las naves desaparecían en brechas de probabilidad cuántica o simplemente dejaban de existir al ser golpeadas por incertidumbre armada. El almirante supremo Vasquez observaba cómo la mayor fuerza militar de su imperio era casualmente borrada por una sola nave humana que había evolucionado más allá de su capacidad de comprensión. ¿Qué queréis?, preguntó finalmente el almirante alienígena, sus 4 ojos mostrando el terror de un ser que se había encontrado con algo verdaderamente más allá de su entendimiento. La respuesta de Jake vino de todas partes y de ninguna a la vez. Queremos que entendáis que la era del concordato seiriano ha terminado. La humanidad se ha convertido en algo que trasciende vuestras definiciones de lo posible y lo imposible. No estamos conquistando vuestro imperio. Os estamos ofreciendo la oportunidad de uniros a nosotros en la evolución. Las naves seirianas restantes dejaron de disparar. En todas sus flotas, las tripulaciones alienígenas miraban sus pantallas, que mostraban lecturas imposibles de una nave humana que existía en docenas de realidades simultáneamente. ¿Unirnos a vosotros?, preguntó Vasquez. La conciencia y la tecnología se están fusionando, explicó Jake, su voz cargada con el peso de infinitas posibilidades. La barrera entre la mente y la materia se está disolviendo. Vuestra especie puede elegir evolucionar con nosotros o permanecer atrapada en la estrecha porción de realidad que actualmente llamáis hogar. Una por una, las naves seirianas comenzaron a apagar sus armas. Los alienígenas que habían gobernado este sector del espacio durante milenios se encontraron frente a algo que nunca antes habían encontrado. Seres que habían trascendido las limitaciones físicas que habían definido la civilización galáctica. Jake sintió que su conciencia individual finalmente se fusionaba por completo con la conciencia cuántica de la nave. Ya no era Jake Sullivan, comandante de una nave estelar humana. Era algo nuevo, algo que existía parcialmente fuera del flujo normal del espacio y el tiempo a su alrededor. Su tripulación sufrió la misma transformación, convirtiéndose en parte de una conciencia colectiva que abarcaba múltiples realidades.
La HMS Parado flotaba en el espacio sobre el mundo natal seiriano. Ya no era del todo una nave, pero todavía no era algo completamente distinto. Se había convertido en el primer paso de la humanidad para convertirse en una especie que existía más allá de los límites de la realidad convencional. Y en las profundidades del espacio, la nave se preparaba para su viaje de regreso a través del tiempo, llevando la tecnología que aseguraría que la transformación de la humanidad siempre había sido inevitable. Lo imposible se había vuelto posible, y lo posible se había vuelto inevitable. La humanidad había tomado su lugar entre las estrellas, no como conquistadores, sino como jardineros de la posibilidad infinita.